Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión estoy grabando mi segundo video y hablaré acerca de casos de asesinos seriales en México. Este video fue a petición de mi amigo Alejandro y bueno, la verdad es que existen bastantes asesinos seriales en México. Sin embargo, pues hice ahí una selección, pero quizás más adelante hable más acerca de otros, porque la verdad es que son historias bastante complejas, bastante impactantes y bueno, comencemos. Asesinos en serie de México. Para comenzar y adentrarnos un poco en el tema, es necesario saber que un asesino es una persona mentalmente enferma que comete estos crímenes para obtener algún tipo de satisfacción sexual o psicológica. La literatura atribuye el término asesinos seriales a Robert Rissler, agente del FBI, que publicó un libro en 1998. Él narra que acuñó el nombre a un recuerdo que tiene de cuando era pequeño. Él dice que cuando él veía series de aventuras, al terminar el capítulo se quedaba con esa inquietud, con una incertidumbre sobre qué iba a ocurrir la próxima vez que viera un capítulo. Y él dice que esto es lo que pasa por la mente de un asesino. Es decir, tras cada crimen, el asesino piensa en la situación y en qué pudo hacer mejor para obtener mayor satisfacción. Es este pensamiento el que lo motiva a volver a asesinar, a volver a cometer un crimen. Francisco Guerrero Pérez nació en el seno de una familia pobre del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y los abusos de su madre. En 1862, a la edad de 22 años, emigró a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar como zapatero. Francisco era conocido como el Chalequero y fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Estuvo casado con una mujer llamada María, con quien tuvo 4 hijos y otros más extramaritales. En varias ocasiones se cuenta que se lo pudo ver alardeando de sus crímenes, ya que todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Durante 1880, Francisco Guerrero cometió más de 20 crímenes violentos contra mujeres que trabajaban como prostitutas en las calles de la Ciudad de México. Su modo operandi era sencillo. Abordaba a las mujeres y les proponía sin más rodeos un encuentro sexual. Posteriormente, dependiendo de la disposición de cada víctima, Guerrero las violaba y apuñalaba, tirando sus restos en los alrededores del río Consulado. El chalequero era descrito como guapo, elegante y pendenciero. Vestía con pantalón de casimir, chaqueta negra, sombrero y zapatos negros. Gozaba de una colección de pantalones estrechísimos y por supuesto de chalecos, con agujetas y chaquetas charras. La gente decía que su elegante ropa no le costaba ni un centavo porque era mantenido por un grupo de damas de compañía. De 1880 a 1888 comenzaron a aparecer cadáveres de mujeres en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio. Ella declaró que no era prostituta, era lavandera y había sido agredida por Guerrero en la colonia del río Consulado, tras regresar de una peregrinación. El chalequero, dándola por muerta, la había abandonado en los márgenes del río. Aunque se habían censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. El chalequero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por error, recibió el indulto. El 13 de junio de 1908,
Francisco Guerrero fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una mujer de la tercera edad a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. Un reportero que dando cobertura a los hechos se dio cuenta de que el asesinato de la mujer adulta coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño que era pastor estaba arreando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y se ocultó entre unos matorrales y atestiguó todo lo ocurrido. Además, las hermanas Olorio lo vieron limpiarse la sangre con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte. Francisco Guerrero falleció en 1910 a la edad de 70 años, antes de que se pudiera cumplir la sentencia, justo en el año en el que se desató la Revolución Mexicana. Hasta la fecha no se sabe cuál fue la verdadera causa de su muerte. Tifoidea, tuberculosis o una contusión cráneoencefálica pudieron ser alguna de las causas. Lo encontraron tumbado en su celda y lo trasladaron a un hospital en el que falleció más tarde. Las Poquianchis. La banda delictiva estuvo integrada por las hermanas González Valenzuela, Delfina, quien fue la líder, María de Jesús, Carmen y María Luisa. Crecieron en una familia completamente disfuncional. Su padre era Isidro Torres, quien fue alguacil durante el gobierno de Porfirio Díaz, y su madre, Bernardina Valenzuela, una mujer católica. Isidro fue un oficial completamente corrupto, tanto así que luego de un tiempo fue buscado por haber asesinado durante sus horas de trabajo, motivo por el cual la familia antes conocida como Torres Valenzuela se cambió el apellido a González, para evitar represalias. Para fines de los años 30, Delfina González abrió su primer burdel con una modesta herencia dejada por sus padres. Estuvo activo durante varios años hasta que en 1948 una pelea en el lugar causó la clausura. Un año después falleció Carmen, la mayor de las hermanas. Para 1954 cambiaron el local para la población de Lagos de Moreno. Durante las ferias del pueblo, el lugar se llamaba Guadalajara de Noche. Allí se hicieron amigas de las autoridades, propinándoles servicios sexuales y dinero a cambio de no cerrar su negocio, ya que la prostitución era ilegal en Jalisco. Estuvieron 15 días y luego se mudaron al estado de Guanajuato, donde volvieron a fundar el Guadalajara de Noche. Durante su estadía en Guanajuato, le compraron la casa a un ocultista conocido como el Poquianchis, y allí montaron otro prostíbulo conocido como la Barca de Oro. Sin embargo, la gente le seguía llamando al lugar Poquianchis. Las edades de sus empleadas oscilaban entre los 12 y los 15 años, y las obtenían mediante engaños. Si las encontraban solas, las raptaban, y si las mujeres se encontraban acompañadas, ellas se acercaban para obtenerles trabajo como sirvientas, ofreciendo una muy buena paga. Si estaban los papás presentes, ellos les daban permiso de irse con esas mujeres, pero nunca más las volvían a ver. Las niñas eran abusadas, quienes se rehusaban eran golpeadas o incluso asesinadas. Así operaron durante 10 años, cuando en 1964 una de sus empleadas escapó y denunció las atrocidades cometidas por las delincuentes, además del infierno donde les hacían vivir. El estilo de vida de las exoservidoras era deprimente. Las Poquianchis las obligaban a comprarles ropa y comida a precios elevados, y ellas tenían la obligación de pagarles con el trabajo sexual. Además, las prostitutas que quedaban embarazadas eran obligadas a abortar, y en caso de que dieran a luz, el recién nacido era asesinado y enterrado. También mataban a las prostitutas que ya no les servían, ya fuese porque tuvieran 25 años o porque se encontraban tan enfermas que ya no podían trabajar. Delfina, María Luisa y María de Jesús fueron condenadas a 40 años, la pena máxima pagando en la cárcel municipal de Irapuato. Delfina falleció en 1968 y María Luisa en 1984, durante su estadía en prisión, mientras que María de Jesús fue la única que falleció luego de cumplir su condena.
Se confirmaron 80 asesinatos durante 1945 y 1964, pero se cree que la cifra real supera los 120. Estos son algunos de los asesinos seriales en México que han adquirido más fama. La verdad es que son historias escalofriantes. Más adelante haré un segundo video en el que hablaré de asesinos seriales en México con casos más actuales. Bueno, los agradezco por llegar hasta esta parte del video. Los invito a suscribirse, a compartir con sus amigos y a colocar en la caja de comentarios alguna sugerencia para nuevos videos. Y bueno, muchas gracias, que tengan un bonito día. Hasta la próxima.